La conferencia de hoy día tiene que ver con un tema que ha sido para mí apasionante en los últimos años y tiene que ver con haber descubierto muchas cosas más después de haber estudiado muchísimo a Darwin. Y vamos a partir, digamos, en una etapa muy especial, que es la etapa en que Darwin, digamos, inicia, digamos, el concepto de su libro, de su gran libro, El origen de las especies. Entonces, ¿por qué aparece el libro? Entonces, cuando Darwin tenía cerca de 50 años, y ya era un científico muy respetado, un tipo que se carteaba con muchas personalidades del mundo, era un tipo tremendamente conocido, había hecho muchos libros sobre naturaleza y estaba realmente en una posición extraordinariamente expectable, y mucha gente le escribía. Y se carteaba con un investigador, con un naturalista inglés que vivía en el sudeste asiático. Y en un momento determinado Darwin recibió una carta de este investigador que se llamaba Wallace, Alfred Russel Wallace. Todos los escoceses creen que vienen de William Wallace, él también decía que venía de William Wallace, pero Alfred Russell es un tipo 14 años menor que Darwin y extraordinariamente inteligente. Y él le mandó un apartado diciendo que le había llamado muchísimo la atención al investigar la flora y fauna, digamos, del sudeste asiático, que había una isla, que era la isla de Lombok, que estaba al lado de la isla de Bali, pero que tenía una fauna y flora parecida a la de Australia, en circunstancias que Bali era como la del sudeste asiático. Y se había devanado los sesos con esto y al final había llegado a la conclusión que se había producido la famosa deriva continental. Entonces ustedes, para que un pequeño recuerdo, hay que entender que la Tierra ha sido juntada y partida muchas veces. Hace 1100 millones de años, digamos, existía un gran continente que era la Pangea, el continente se llamaba Rodinia, y después se fracturó, digamos, y se separó, después volvió a juntarse, después se volvió a separar, después volvió a juntarse, se constituyó Gondwana, Eurasia, un montón de continentes, Protoamérica, en fin. Y hace como 200 millones de años se había producido esta última separación, y acá, como está viendo en los mapas de acá, Australia, ¿no es cierto?, que está en esta parte de aquí, Australia había separado una parte del continente y se había ido desplazando para pegarse al lado del sudeste asiático. Se desplaza a 2,5 centímetros por año, lo que crece un niño más o menos. Pero multiplícalo por millones de años y ahí van a llegar entonces al contacto entre... Y eso le había permitido advertir a Wallace que las especies habían evolucionado en forma particular en los dos continentes, en forma distinta. Y le escribió entonces este artículo y Darwin casi se murió porque en el fondo era lo que él había estado investigando hacía muchos años, pero que lo había mantenido, no en secreto, pero lo había mantenido en contacto con sus amigos, había conversado con sus amigos. Darwin tenía dos íntimos amigos, uno de acá arriba es Charles Lyell. Lyell era el geólogo más importante de Inglaterra y por lo tanto del mundo, había escrito un libro que se llamaba Manual de Zoología, y el otro Joseph Hooker, un tipo extraordinariamente inteligente que era un botánico muy, muy importante. Entonces cuando le llegó esta carta se desesperó y les contó a sus amigos qué había pasado con esto. Él hacía muchos años que estaba lidiando con esta cuestión de la evolución de las especies. Después de su viaje se había traído una serie de pájaros, en fin, muchas cosas, y había advertido que los pájaros evolucionaban de manera distinta dependiendo de dónde estuvieran. Y él había hecho su concepto de la evolución de las especies, le había dicho a su mujer, porque Darwin era todo un tipo extraordinariamente enfermo, estaba enfermo de muchas cosas, sufría de meteorismo, en fin, de diarreas terribles, tenía forúnculos, tenía problemas cardíacos y además tenía un trastorno bipolar también, entonces era muy complicado y era un gallo que trabajaba como loco, pero él creía que se iba a morir. Le pidió a su mujer que publicara un apartado que él había hecho de 35 páginas más o menos, y que en el fondo esbozaba su teoría de la evolución. Pero su mujer le había dicho que ella estaba muy asustada, le escribió una larga carta a él diciéndole que ella estaba muy, muy complicada con esto, porque sabía que en la Tierra nadie los iba a separar, pero que si él seguía pensando de esa manera, digamos, en que había una evolución y desafiando un poco a la Iglesia, él se iba a ir al infierno y ella al cielo, y de ahí no se iban a poder juntar. Entonces estaba muy complicado con eso, entonces él había mantenido esto, digamos, tranquilo, sin representarlo públicamente, hasta que recibió la carta de Alfred Russel Wallace. Y sus amigos lo instaron a que publicara rápidamente un apartado diciendo lo que él había pensado, y publicaron juntos
tanto Darwin como Wallace, hicieron publicar juntos las dos en una revista científica de la época, y lo divertido es que la publicación pasó inadvertida. Esto fue el año 1858, y en ese momento entonces Darwin se abocó en forma sumamente importante a tratar de sacar adelante su libro. Y estuvo un año encerrado escribiendo su famoso libro, ¿no es cierto?, que se llama, como ustedes saben, El origen de las especies por medios de la selección natural. Y ese libro causó una sensación impresionante y produjo un verdadero terremoto en todas las creencias del momento, especialmente en la Iglesia. Y fue tan terrible que Darwin se convirtió de la noche a la mañana en un tipo tremendamente odiado, digamos, vilipendiado, ironizado, digamos. Entonces todo el mundo lo acosó terriblemente. La iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, fue terrible, y en todas partes del mundo la figura de Darwin pasó a ser, digamos, una especie de anticristo, terrible. Y como digo, fue muy maltratado por la comunidad científica también de ese momento. Se hicieron una cantidad de caricaturas y trató de ironizar este cuento de una manera terrible. Darwin tenía varios enemigos a todo esto. Se produjo un debate en Inglaterra tremendo, y tenía por supuesto sus amigos que lo defendían, porque Darwin era un tipo extraordinariamente tranquilo. Él nunca respondía a las iras de la gente, ni a los odios, ni a nada. Él vivía muy retirado en un lugar maravilloso que se llama Down House, y Down House queda muy cerca de Londres, digamos. Es una casa maravillosa, una casa que tiene una tremenda extensión de terreno. Darwin era extraordinariamente rico, entonces podía, por familia, digamos, podía darse el lujo de investigar y de hacer lo que quisiera sin tener ningún problema económico. Tenía 15 sirvientes en Down House. Entonces él efectivamente no participó en ninguno de los debates, pero acá tenemos tres de los enemigos de Darwin. Acá arriba está el obispo Samuel Wilberforce, abajo el capitán Fitzroy, al lado extremo de acá está Owen, que era un tipo muy carajete que estaba ahí al lado, y los dos acá en la línea son los amigos de Darwin, que eran los que lo defendían. En un momento terminaron un debate muy, muy importante. El obispo Wilberforce, que tenía una oratoria extraordinariamente elegante, creyó que tenía el auditorio en la mano y le dijo a Huxley, que estaba acá: dígame, señor Huxley, ¿usted cree descender de un mono de parte de su abuela o de su abuelo? Entonces Huxley se paró y le dijo: mire, preferiría descender de un mono antes que descender de un obtuso de ignorante como usted. Entonces la cosa era, como digo, era muy, en esa época esos insultos eran muy violentos, en fin, y el debate siguió. Era defendido, como digo, por Hooker y todo. El capitán Fitzroy, que está acá abajo, era el capitán, ¿no es cierto?, del barco que había llevado a Darwin por ese famoso viaje de 5 años, que dio la vuelta al mundo prácticamente, y que pasó hasta por Chile, como ustedes saben, en el año 1835, donde investigó varias cosas también. Y el capitán Fitzroy, que era un tipo muy religioso, antes no tanto, pero había muerto su primera mujer, y se había casado con una fanática religiosa que lo había obligado a ser tremendamente militante. Entonces él, que se sentía un poco responsable de lo que había pasado con Darwin, blandía en estos debates una Biblia diciendo que tenía que volver, ¿no es cierto?, a la verdadera fe, y que esto era el colmo, que era una cosa que no podía hacer, y así era el debate. El capitán Fitzroy, desgraciadamente, a pesar de que era un tipo extraordinariamente inteligente, fue el primer alumno de su clase siempre, pertenecía a una familia tremendamente aristocrática, y pues Fitzroy es Fitzroy, hijo de rey, eran de la descendencia bastarda de Carlos II, digamos, había muchos vizcondes, condes, duques y todos en su familia. Y el tipo era extraordinariamente inteligente, había sido nombrado gobernador de Nueva Zelanda, y ahí había favorecido un poco a los maoríes, y por eso había salido más o menos de allí. Pero el tipo había creado la Met Office, o sea, la oficina meteorológica en Londres, y el creador de la oficina de Met, que es la que, digamos, produce todos los pronósticos del tiempo importantes. Es un tipo extraordinariamente inteligente, pero como digo, se había fanatizado mucho, se deprimió profundamente con esto que pasó, y terminó suicidándose a los 5 años del debate, cuando tenía 59 años. Se cortó la garganta con una navaja de afeitar. En fin, los enemigos de Darwin, así como el capitán Fitzroy, tuvieron mal fin. Por ejemplo, el obispo Wilberforce, que había sido tratado por Disraeli. Hay que pensar que estamos viviendo el tiempo de la época victoriana, de la reina Victoria, el famoso Victorian Age. Entonces el obispo de Israel le había dicho que Wilberforce se le ponía el untuoso Sam, porque tiene unos discursos muy aceitosos, así terribles,
y era terriblemente pegajoso este examen. Entonces este obispo, que era enemigo mortal de Darwin, 12 años después de esta tremenda polémica, a caballo por la pradera, se cayó del caballo y azotó su cabeza contra el pavimento, se le partió el cerebro y quedó el cerebro de Wilberforce pegado ahí en el camino. Entonces Huxley dijo, bueno, al final su cerebro entró en contacto con la realidad y el resultado, por supuesto, fue fatal, digamos. Ahí está la cara de loco de uno de los enemigos de Darwin, que era Owen, que se convirtió en un viejo muy desgraciado, así como había sido también de joven. Bueno, pero nuestra descendencia de los monos hoy día está bastante más aclarada y más definida. Gibones hace 20 millones de años. Después de los gibones, hace 15 millones de años se separaron los orangutanes. Hace 10 millones de años los gorilas. Nosotros nos separamos de los chimpancés hace 10 millones de años. Y los chimpancés pigmeos se separaron de los chimpancés normales hace 3 millones de años. Así que no hay ninguna duda con respecto a esto. Entonces eso da pauta, digamos, a que el hombre fuera investigado en forma particular, y aquí tenemos un poco la evolución, ¿no es cierto?, que ha tenido el ser humano a través de la vida. Aquí el primero que aparece es el Orrorin. El Orrorin tiene aproximadamente entre 7 a 8 millones de años. Después viene el Australopithecus anamensis, y después el Afarensis, y después muchos otros entre medio hasta llegar, para no latearlos tanto, con Australopithecus de distintos tipos. Tenemos al hombre de Neandertal, que vive hace alrededor de 300.000 años y es desplazado, y es al final eliminado por el Homo sapiens, del cual descendemos nosotros. El hombre de abajo es un enano, un pigmeo que vive en una isla que se llama el hombre de flores, que evolucionó en forma particular en una isla muy, muy especial. Bueno, el hecho de que nosotros descendemos efectivamente de África, porque todas estas investigaciones fueron desarrolladas en África y todos los restos que estamos conversando fueron encontrados en África. Y uno de los primeros, o de las primeras evidencias clásicas fue la obtenida por Raymond Dart. Raymond Dart es este viejo que está acá a la izquierda de ustedes y que encontró el año 1924 un cráneo pequeño, un cráneo de niño, que es un cráneo que se llama el cráneo de Taung. Taung es el Valle de los Leones, digamos, una parte en África. Lo encontró allí y descubrió que efectivamente era un homínido y correspondía con un Australopithecus. Y tenía una serie de muestras especiales, que había sido presa probablemente de un águila, porque tenía garras clavadas en la cabeza, y él describió esto, pero el mundo, la comunidad internacional no estaba lista todavía para aceptar que el ser humano podía venir del África y menos que podía venir de un negro. Por lo tanto, Raymond Dart fue descalificado, así como había sido descalificado Darwin. Dart fue descalificado, fue atacado por toda la gente y nadie le hizo caso. Y en ese momento estaba muy vigente el cráneo de Piltdown, o el hombre de Piltdown, que había sido descubierto el año 1909. El hombre de Piltdown es de los fraudes increíbles que han ocurrido en la historia de la paleontología. Era un cráneo, ¿no es cierto?, que se había encontrado en un lugar en Inglaterra y que tenía todas las características típicas que los investigadores pensaban encontrar, un hombre intermedio. Y resulta que era un fraude, era un cráneo humano que tenía una mandíbula de orangután y unos dientes sueltos de gorila por el lado, y que habían sido convenientemente tratados químicamente para que parecieran del mismo tiempo y del mismo color, y habían sido enterrados y habían sido desenterrados convenientemente, y eso duró durante 40 años. Lo increíble es que hoy día en Inglaterra, en Piltdown, existe un monumento a este descubrimiento insólito, digamos. Bueno, esto pasó, como digo, hasta que 12 años después del año 1924, que había descubierto Raymond Dart, el niño de Town, este personaje que está acá, que es un tipo genial, un doctor, el doctor Robert Broom, pero se había dedicado también a la paleontología, encontró un personaje adulto, un individuo adulto de la misma especie. Y entonces a todo esto Robert Broom, cada vez que se encontraba con Dart, él se inclinaba en el cráneo y le hacía venias al cráneo, porque encontraba que era maravilloso. El único que efectivamente estaba consciente de lo maravilloso que había sido el descubrimiento. Entonces Broom encontró este
digamos, este resto, y con eso la comunidad científica tuvo que aceptar efectivamente que el hombre venía del África y que había sido probablemente negro. Ya habían pasado 12 años más y la cosa fue distinta. Hubo 3 investigadores, que fue Dart, Broom y los Leakey, que son Louis Leakey y su mujer Mary, que también fueron paleontólogos e investigaron en África durante muchos años y fueron los que de alguna manera contribuyeron a recoger una gran cantidad de restos. El problema es que Broom era bastante excéntrico. Broom cavaba, digamos, de eterno, pero cada vez que hacía calor se empiluchaba, así que andaba siempre pilucho en todas partes en África, y como en África siempre hacía calor, andaba siempre pilucho. Y fue un tipo de una actividad extraordinaria, muy simpático, cuando tenía 80, él siempre estuvo activo hasta los 85 años. Y a los 85 años, cuando había acabado una gran monografía sobre los Australopithecus, él dijo, "It's finished, and so am I". Está terminado y yo también, y se murió a los pocos minutos. Este fue Broom. Los Leakey también contribuyeron mucho a encontrar los restos correspondientes. Entonces, este es el momento quizás para emular o recordar a Nicolás Guillén en una poesía fantástica que nos recuerda a nuestros antepasados negros. Esto se llama El abuelo. Y dice, esta mujer angélica, de ojos septentrionales, que vive atenta al ritmo de su sangre europea, no sospecha que en lo hondo de ese ritmo golpea un negro, el parche duro de roncos atabales. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la geografía de nieve de su carne que fulge temblorosa y desnuda. Ah, mi señora, mírate las venas misteriosas, boga en el agua viva que allá adentro te fluye, y ya verás pasando lirios, nelumbos, lotos, rosas, y verás muy pronto junto a la fresca orilla la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. Bueno, la evidencia científica ha sido enriquecida con los últimos años de una manera tremenda. Hubo unos investigadores ingleses que analizaron 36 especies de primates y descubrieron de que los tamaños de los testículos de los primates son muy diferentes. Cualquiera de nosotros nos podríamos imaginar que un gorila, o sea, un gran gorila que de más de 200 kilos de peso, ¿no es cierto?, que logra tener un harén a su alcance en forma permanente, podría tener unos grandes testículos, pero no. Tiene unos testículos muy pequeñitos. ¿Y por qué? Porque resulta que las hembras tienen celo 1 o 2 veces al mes y una vez que se preñan pasan 4 años sin actividad sexual. Por lo tanto, la relación sexual para el gorila es una situación extraordinariamente infrecuente. Por lo tanto, no necesita, y como tiene sus propias hembras, no necesita más testículos. Y pasamos, por ejemplo, al caso del chimpancé, que el chimpancé tiene una actividad sexual tremenda. El chimpancé copula todos los días, y el chimpancé pigmeo muchas veces al día. Y copulan con distintos personajes, o sea, van cambiando uno, es la cantidad de personajes que llegan a copular con las hembras es tremenda. Por lo tanto, la competencia por dejar una impronta en la generación que sigue es tremenda y necesita una gran cantidad de líquido seminal entonces para poder competir. Por eso que los testículos del chimpancé son tremendamente grandes. Los del hombre son intermedios porque tienen relaciones intermedias entre el chimpancé y el gorila. Y el peso de los testículos del hombre es de 42,5 gramos y el peso de los testículos del chimpancé es 112,5 en promedio. Bueno. Y ahora llegamos a un personaje que es el que más me interesaba tocar porque este personaje podría haber sido el motivo fundamental de la conferencia, que es un tipo absolutamente genial que se llama William Donald Hamilton. Bill Hamilton para los amigos. Entonces Bill Hamilton nació, hoy día tendría, si todavía vivo, todavía tendría 80 años recién cumplidos en agosto. Nació en El Cairo, de padres neozelandeses, pero se fueron rápidamente a Inglaterra, y comprar una casa, curiosamente muy cerca de la casa de Darwin, a 8 kilómetros de la casa de Darwin. Y este Bill Hamilton era un niño muy inteligente, su madre era médico, el papá ingeniero, la madre se retiró, no quiso seguir medicina para cuidar y enseñarle a sus 6 hijos, y él creció en un ambiente extraordinariamente motivante, donde se discutía de arte, de ciencia, de todo. Entonces el tipo estaba muy interesado. Y cuando él tenía 9 años, le regalaron un libro
que se llama Butterflies, un libro de un señor Ford, de Edward Briscoe Ford, que es un tipo que odiaba a las mujeres, pero eso es otro cuento, y este Butterflies fue un libro muy importante que causó mucha sensación en Bill Hamilton, y él empezó inmediatamente a coleccionar mariposas. En esa misma época la mamá lo llevó, adelante niñas, ¿cómo está? Lo llevó, digamos, a conocer a un paseo a la casa de Darwin, con lo que él simplemente pudo certificar de que para ser naturalista había que ser muy rico. Y esa fue la conclusión que sacó. Después recibió otros libros de regalo y se empezó a interesar en esto de la biología. Y después entonces decidió estudiar en Cambridge, estudió biología en Cambridge, y cuando estaba allí recibió otro libro que le causó una profunda impresión. Es un libro de Fisher. Fisher escribió un libro sobre la evolución, teoría de la evolución. Y estaba muy interesado en la teoría genética, y él empezó a pensar en que tenía que descubrir de alguna manera cómo era esta genética. Porque había una cosa que le importaba muchísimo, que había visto, y que también había visto Darwin, que era que en el reino animal había altruismo, pero nadie se lo podía explicar por qué existía el altruismo. Entonces él quería investigar la genética del altruismo. Y dedicó muchas horas a esto, y al final cuando quería investigar, cuando terminó de estudiar en Cambridge, le dijeron no, que nadie quiso, ninguno de los genetistas del momento, ninguno de los biólogos, el juntar genética y conducta era una cosa prácticamente prohibida, por lo tanto nadie le hizo caso. Y él tuvo una larga, digamos, etapa donde estaba muy solo, él se iba a investigar, escribía, por ejemplo, para ver gente, se iba a la estación de Waterloo en Londres, ahí, y escribía allí para ver gente pasar, escribía en los bancos. Y al final, el año 1964, cuando Bill Hamilton tenía 27 años, mandó un artículo a publicar que se llamaba, es un artículo que tenía que ver la genética del altruismo, o la genética del comportamiento social. Entonces, y que fue un libro que cambió el paradigma del momento. El pensamiento de Hamilton es un pensamiento sumamente difícil de entender, porque él escribió muchos libros, todos técnicos, escribió ciencia para científicos, por lo tanto era muy complejo de entender. Y muchos de sus libros son pura matemática. Entonces era muy difícil, más o menos le voy a tratar de explicar un poco lo que decía, pero él desarrolló el concepto de inclusive fitness. Inclusive fitness es difícil de traducir. No hay traducción, los libros de Hamilton no están traducidos al castellano, pero tratando de explicarla, es en el fondo la aptitud que expresa un individuo de producir descendencia adulta, desnudada, primero desnudada y luego aumentada de cierta manera. Entonces, en el fondo es la aptitud, ¿no es cierto?, que se expresa como si el individuo no hubiera estado expuesto al daño o beneficio que el ambiente externo produce en él. Y después sumándole ciertas fracciones, digamos, del daño o beneficio que el mismo individuo produce en el entorno de sus vecinos. Y estas fracciones no son otra cosa que, digamos, los coeficientes de parentesco que tiene con sus vecinos. No sé si ha quedado lo suficientemente claro, pero vamos a empezar a entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿y por qué? Porque él no se podía explicar qué pasaba, por qué y hay dos cosas que se desprenden de este concepto que son muy importantes. Uno, la independencia del gen, del individuo cuyo cuerpo habita. Y segundo, digamos, que es muy relevante, que los intereses del gen no son necesariamente los intereses de la persona que lo porta o del individuo que lo porta. Una vez que empezamos a pensar en el gen, vamos a entender el pensamiento entonces de Hamilton. ¿Por qué, decía él? Hay un mono, ¿no es cierto?, que grita cuando viene un águila, sabiendo que, y está alertando a sus congéneres, pero sabiendo que el mono va a ir por él, que el águila va a ir por él, porque en el fondo es una presa más fácil, porque ya está siendo evidenciada. ¿Por qué los murciélagos vampiros, digamos que tienen una buena noche, van a su madriguera y regurgitan parte del contenido para que se alimenten los que no lograron alimentarse en la noche? ¿Por qué, digamos, las abejas se comportan como se comportan en el sentido cuando hay un ataque a la colmena? ¿Por qué se sacrifican las obreras? Y es porque las obreras, digamos, saben que con ese sacrificio, y si logran salvar a la reina, van a obtener copias de ellas mismas, digamos, con un 75% de identidad,
mucho mejor que si se reprodujeran a sí mismas. Les va mejor con esa estrategia para mantener la especie que de otra manera. Y él investigó tanto el altruismo como, digamos, la reproducción sexual, que eran dos cosas muy difíciles de entender en ese momento. Hamilton era un gallo muy especial, era un pésimo profesor. En Cambridge la gente se quejaba tremendamente porque se daba vuelta a la pizarra y escribía a la pizarra. Cuando se apagaban las luces iban casi todos los alumnos para afuera y había quejas permanentes a los administrativos porque nadie le entendía absolutamente nada y él ni siquiera sabía el día en que estaba metido, estaba perdido en muchas cosas, pero decían los alumnos que había un 20% de las cosas que decía que eran geniales y un 80% eran basura, pero nadie sabía qué es lo que era realmente importante. Y se hizo muy amigo de distintas personas. Y ahí está Robert Trivers también, que en un momento determinado, cuando no se sentía bien en Inglaterra, no lo habían promocionado en Cambridge mucho, se fue a los Estados Unidos, estuvo en Michigan durante mucho tiempo como profesor visitante, daba cursos en Harvard, y después lo volvieron a traer a Inglaterra. Desgraciadamente, como este era un tipo muy especial, porque era un tipo muy genial, y él era una especie, tenía dos personalidades muy distintas. Una, el investigador teórico que estaba todo el tiempo estudiando en su casa, en su laboratorio, y la otra, una especie de Indiana Jones de la ciencia, donde él se iba a distintos lugares inhóspitos, digamos. Él se iba mucho a Brasil, viajó muchísimas veces a Brasil, viajó al África, a distintas partes del mundo a investigar, y coleccionaba todo tipo de insectos. Allá se dejaba picar, digamos, por las avispas en Brasil. Se picaron más de 1000 avispas y él las esperaba que lo picaran para coleccionarlas, las pescaba y las tomaba. Se infectó de distintas cosas, parásitos intestinales, malaria, leishmaniosis, en fin, tuvo de todo. Y al final, el año 2000, él estaba muy molesto con la prensa internacional que no aceptaba, digamos, la teoría de que el SIDA había invadido África de una manera tan brutal porque había contaminación de las vacunas para la poliomielitis. Resulta que para hacer las vacunas de la polio se necesitan riñones de mono. Entonces ahí él empezó a investigar a ver si había efectivamente en las fecas de los chimpancés, había ciertos restos de, digamos, porque los chimpancés son inmunes al SIDA, tienen una especie de síndrome parecido que se llama el Simian Immunodeficiency Syndrome, pero es una cosa muy especial. Y él desgraciadamente allí le dio una malaria. Lo trasladaron a Londres en forma bastante compleja, ahí tenía un divertículo, le sangró y se murió, digamos, cuando tenía 63 años. Pero él dejó que sus investigaciones, digamos, las desarrollaran otros. Cuando habló del gen egoísta, entonces uno de sus amigos, digamos que Richard Dawkins, que está acá abajo, escribió un libro que se llama Selfish Gene, el gen egoísta, a propósito de lo que estamos hablando, que el gen tiene, ¿no es cierto?, una identidad distinta que su portador. Y el otro libro que se escribió con respecto a esto mismo, con respecto a la reproducción sexual, se llama The Red Queen, la Reina Roja. La Reina Roja, si ustedes investigan, es un personaje, ¿no es cierto?, de Alicia. Ustedes se acordarán de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto?, cuando Alicia vuelve, el escritor que había hecho esto, que es Lewis Carroll, que les había inventado este cuento a unas niñitas de las cuales era muy amigo, Alice Liddell, entonces él investigó y empezó a desarrollar otro libro después que se llama Alicia a través del espejo, que también tuvo un éxito de librería tremendo. Y en Alicia a través del espejo, ella pasa y se encuentra con una reina que es la Reina Roja, en un mundo donde todo el mundo corre. Entonces ella tiene que correr con la reina, y ya cuando lleva corrido, no sé cuánto, en su desesperación le dice, pero qué terrible si estoy en el mismo lugar en que estoy viendo hace ya horas. Entonces sí le dice, pero si aquí hay que correr para permanecer en el mismo lugar. Pero como si en mi país, en mi mundo, pero qué país más lento es, acá todo el mundo corre para eso. Y eso en el fondo define la hipótesis de la carrera armamentista, en el sentido de que las especies han evolucionado, digamos, en forma parecida, o sea, presa y predador. Por ejemplo, si el conejo desarrolla, ¿no es cierto?, una velocidad particular para poder escapar, también lo hace el zorro, que va desarrollando lo mismo. Y eso es una cosa muy importante en términos de la carrera armamentista de los organismos para poder lograr sobrevivir. Y la otra cosa que se desprende de esto, que también es muy importante con la cuestión del sexo, es por qué existen los machos. Si los machos son inútiles aparentemente, la mitad de la población son machos, ¿y por qué existen? Y existen en el fondo para poder aportar la diversidad genética que le permite defenderse de eventuales plagas. Los parásitos, por ejemplo, que acompañan a ciertos elementos, a ciertos animales, son parásitos que tienen menor vida, menor ciclo de vida y evolucionan más rápido.
Entonces las especies tienen que tener genética diferente para poder defenderse. Si llega una plaga con una genética única y termina con esa identidad, se termina la especie. Así que era muy importante. Hay otro investigador muy importante acá, esto es Ridley acá arriba, y, que es un tipo muy interesante que es Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould era un zoólogo que vivía en Harvard, es decir, trabajaba en Harvard y vivía allí, era un tipo muy importante, y él era el defensor de la teoría saltatoria, digamos, de la evolución, no del gradualismo, que habían evolucionado las especies en forma gradual. Entonces, esto que saltaban las especies era lo que él defendía. Él había sido también motivado, la gran mayoría de estos naturalistas, digamos, ha sido motivado muy tempranamente. Cuando tenía 9 años había ido a uno de estos museos importantes y había visto entonces un esqueleto de Tiranosaurio Rex y se había impresionado tanto que había querido ser zoólogo. Y fue efectivamente zoólogo y él estaba haciendo un libro fantástico sobre esto cuando a los 40 años le vino un cáncer terrible, un mesotelioma peritoneal. Y cuando descubrió que el mesotelioma peritoneal tenía 8 meses en promedio de vida, el tipo casi se desesperó, se volvió loco casi, pero él dijo, bueno, si el mesotelioma peritoneal tiene 8 meses de vida en promedio, significa que la mitad de la gente se muere antes de los 8 meses y la otra mitad se muere después. Yo voy a estar después. Y además dijo, hay en la curva de Gauss una pequeña punta que se alarga mucho. Y yo voy a estar en esa punta. ¿Y por qué? Porque tengo 40 años, porque tengo muchas ganas de vivir, porque estoy en Harvard, estoy al tanto de todo lo que está pasando, estoy en conexión con todos los... y porque las estadísticas sobre esta enfermedad son de hace 15 años y no son de ahora. Y efectivamente el tipo después de 2 años y medio de una cantidad de operaciones, de quimioterapia y de todo, se curó y quedó fantástico y escribió un libro muy conocido que se llama La media no es el mensaje, el promedio no es el mensaje. Un libro que fue muy reconocido por todas partes, se convirtió en un columnista habitual de distintos medios de comunicación y bueno, él se murió, digamos, después de 20 años de este diagnóstico de otro cáncer distinto, pero no tenía nada que ver con el anterior, pero logró ver terminada su obra, el gran libro de contribución a la evolución. Y curiosamente el apellido Gould es coincidente con el apellido del ornitólogo que le dijo a Darwin que los pájaros que había traído de las Islas Galápagos eran todos pinzones. Darwin estaba convencido de que los pájaros que había traído, porque había cazado innumerable cantidad de pájaros ahí, que eran de distintas especies, unos picos largos, los picos cortos, los picos gruesos, en fin, y creía que algunos eran colibríes, y cuando John Gould, que era el ornitólogo de esa época, había sido jardinero, pero el tipo dibujaba muy bien, empezó a estudiar ornitología, se convirtió en una autoridad en el tema, hizo varios libros sobre esto, y cuando Darwin llegó de su viaje le entregó los pájaros y este le dijo, son todos pinzones. Y ahí empezó Darwin a pensar de que por qué habían evolucionado de manera distinta en cada una de las islas en que habían sido recogidos. Claro, porque los picogordos tenían que comer una especie de avellana que había en una de las islas que era gruesa y dura, el otro comía insectos, entonces habían evolucionado de manera distinta y eso fue lo que motivó a Darwin a pensar en esta diversidad de las especies y en la evolución distinta. Cabe decirte que la aparición del libro de Hamilton fue muy interesante. Hamilton, cuando trató de dar a conocer su teoría, digamos, del altruismo genético, él mandó un libro, mandó su publicación, digamos, mandó su documento a la revista Nature, que era la revista más prestigiada en ese momento. Mandó un apartado, mandó otro más grueso a otra parte, pero mandó a ese, y la revista Nature revisó, tenía varios revisores, y uno de los revisores era John Maynard Smith. John Maynard Smith era una especie de vaca sagrada de la genética, un tipo extraordinariamente respetado, y que nunca había pensado jamás en el altruismo, no le interesaba el altruismo. Pero cuando vio esta cuestión, el tipo rechazó como revisor el libro de Hamilton y publicó él rápidamente, en marzo de 1964, publicó una relación de parentesco, una cosa vergonzosa, unos plagios de los más asquerosos, que por eso lo puse muy mínimo para que lo vean ustedes, cómo puede ser de mínimo un tipo que roba de la ciencia. Esta es el discípulo más importante de Haldane. Haldane está abajo. Bueno, Maynard Smith
fue siempre, digamos, odiado por Hamilton. El artículo de Hamilton se publicó exactamente igual y no hubo ningún problema, se publicó y logró un gran revuelo, digamos, y allí se publicó en otra revista, El Naturalista Americano, fue una cosa extraordinariamente conocida y reconocida. El que había sido, John Maynard Smith había sido discípulo del que estaba abajo, de Haldane. Haldane era un aristócrata inglés que tenía una serie de rarezas especiales, un tipo extraordinariamente inteligente y muy, muy simpático. Y Haldane había sido comunista, se había ido a pelear en la guerra civil de España, después rompió con las autoridades inglesas porque lo molestaban porque era comunista, en fin, un tipo muy especial. Y en un momento determinado, él le habían preguntado cuando había ido a la guerra, bueno, ¿y usted estaría dispuesto a dar la vida? Sí, dijo, yo daría mi vida por 2 hermanos u 8 primos, que era en el fondo la cantidad exacta que se derivaba de su genética. Él había previsto esta cuestión de la genética y había sacado los cálculos también correspondientes a qué pensaba. Después bromeó que también podía haber dado la vida por más de un hermano gemelo, pero una cosa así. Y lo que tenemos ahora al lado es una cosa, también es muy interesante, este científico especial, este de anteojos que está al lado izquierdo de ustedes, que es George Price. Y esta es una historia también muy interesante. George Price era un ingeniero, había sido graduado en química, era un tipo brillante en matemáticas. Y era muy reconocido, había sido incluso reclutado para el proyecto Manhattan. O sea, no sé si ustedes conocen lo que es el proyecto Manhattan, pero es el proyecto de la bomba atómica, dirigido por Robert Oppenheimer. Entonces había muchos investigadores que calculaban la cantidad de uranio que venía de acá y de allá, pero cientos de personas, de gente muy joven que estudiaba lo que pasaba con las radiaciones. Y uno de ellos era George Price. Allí conoció a su mujer, que también era una científica, se casó con ella. Este era un ateo recalcitrante. Ella era una católica ferviente, al final no funcionaron muy bien y se separaron cuando tenía 8 años de matrimonio. Y este gallo después hizo un cáncer de tiroides. Y este cáncer de tiroides lo complicó muchísimo y le pidió a un amigo de él que lo operara, lo operó este amigo y desgraciadamente pasaron a llevar un nervio importante y lo dejaron sin sensibilidad en un hombro. Él estuvo muy molesto, pero curiosamente el seguro le pagó una gran cantidad, por supuesto que quedó dependiente de la hormona tiroides, pero además el seguro le pagó una gran cantidad y cuando tenía 44 años decidió dar un vuelco. Había trabajado en Harvard, había sido profesor de distintas universidades, un tipo extraordinariamente dotado, con una mente brillante. Y se fue entonces a Inglaterra. Y como no tenía nada que hacer en Inglaterra, llegó a investigar y se iba a las bibliotecas y leía todo el día. Todo el día. Y de pronto cuando llegó al año 1964 a Inglaterra, justamente, se encontró con el artículo de Hamilton. Y se fascinó con el artículo de Hamilton. Pero dijo, este gallo está equivocado, o sea, no puede ser. Entonces él pretendió descubrir una fórmula matemática que estableciera, ¿no es cierto?, la poca sustancia que tenía la teoría evolutiva, digamos, en base al altruismo genético. Y resulta que se descubrió lo que se llama la ecuación de Price. Y la ecuación de Price descubrió exactamente que Hamilton tenía toda la razón, y es una ecuación matemática, tú la podrás descifrar un poco, pero una ecuación matemática de covarianzas especiales que permitía certificar que lo que decía Hamilton era absolutamente verdad. Entonces él llegó al Instituto Galton. El Instituto Galton en Inglaterra es una cosa impresionante. Francis Galton era era primo de Darwin, un tipo, un polímata, un tipo que sabía de todo, y hoy día el instituto es muy importante. Y llegó al instituto con una servilleta donde estaba su fórmula, y dijo, yo descubrí esta fórmula, no tenía ninguna, digamos, recomendación ni nada. Los tipos lo miraron como loco, pero lo entraron, conversaron con él, y ahora estaba con una oficina y con la llave de la oficina y con todo su personal allí. Y fue muy reconocido como un científico extraordinariamente importante. Pero curiosamente, a pesar de haber sido, como digo, un ateo recalcitrante, él había descubierto esta ecuación. Hamilton lo consideró su amigo, se hizo muy amigo de él. Hamilton lo hizo publicar en la revista Nature rápidamente, y además Hamilton reformuló su teoría porque encontró que esta era una ecuación mucho más adecuada a lo que él quería demostrar. Pero Price, en un momento determinado, iba pasando por la calle y se encontró con una iglesia, pasó por la iglesia y sintió que Jesús lo llamaba. Entonces él decidió que tenía que compartir su fortuna o lo que fuera, y empezó a convidar personas y a regalar plata, y después dejó de tener teléfono, dejó de tomar la hormona tiroides, casi murió, lo salvaron, encontró que es un nuevo signo de que Dios lo protegía.
Entonces empezó a recibir a la gente homeless en la casa. Entonces llevó a su departamento a todos estos abandonados en las estaciones que estaba ahí, le robaron toda la plata que había tenido del seguro, le robaron todas las cosas que había en la casa y al final terminó siendo un homeless él. Y él se fue del laboratorio y empezó una vida rarísima y se fue entonces a una casa ocupa, y en la casa ocupa empezó a lavar baños para poder sustentarse, y en un momento determinado, ya en el delirio máximo, decidió eliminarse, se metió una tijera grande por la garganta y se cortó la carótida. Así que así se suicidó Price el año 1975, en enero. La Navidad había pasado la Navidad solo. Bueno, estamos un poco más tarde, así que vamos a ir muy rápido con esto, solamente para certificar, digamos, que la genética, en el sentido de buscar la diversidad, es muy importante. Acá tenemos, digamos, al famoso Usain Bolt, pero es más que nada para mostrar que en los ejercicios físicos importantes, digamos, se han hecho estudios relevantes en Estados Unidos donde se toman camisetas blancas que tienen solamente números, nada más, y se usan en un partido de básquet o lo que fuera, y estas camisetas se toman exactamente tal como está, y de 10 personas o de 12, y se les entregan las camisetas a 12 mujeres, digamos, que están en edad fértil, y las mujeres eligen sistemáticamente la genética que tiene que ver, que es la más distinta a ellas, que tienen la estructura genética más diferente a la de ellas. Es una cosa impresionante. Estuvo un Gadín, en fin, y escribió el libro de la selva, que ustedes lo conocen mucho. ¿Quién no va a acordarse de Mowgli, ¿no es cierto?, de la pantera vaquera, ¿no es cierto?, de la serpiente K, Confía en mí, acuérdense todos, ¿se acuerdan del oso Balú? ¿Ah? Y bueno, y por supuesto del personaje. Y escribió además una serie de poesías muy importantes. Este poeta fue extraordinario. Fue reconocido con el premio Nobel el año 1907, el premio Nobel más joven de la época, tenía 43 años. Y Inglaterra trató de honrarlo de muchas maneras distintas, trató de nombrarlo poeta del imperio, poeta laureado, no aceptó ninguna salvo el premio Nobel. Y escribió una poesía que me parece que ilustra un poco la vida de Darwin, porque Darwin fue una persona extraordinariamente sencilla, fue un tipo muy carismático, con sus amigos, era tremendamente cariñoso con sus amigos, a sus amigos les regalaba porcelanas inglesas tremendas, porque la familia de Darwin era dueña de la porcelana inglesa más importante de momento, la mujer de él tenía la fábrica más relevante de Inglaterra, además, como digo, era inmensamente rico, era muy cariñoso con sus hijos, era un tipo que nunca respondió, ¿no es cierto?, la ira con ira, nunca respondió al odio con odio, fue un tipo que se mantuvo. Es la historia, ¿no es cierto?, de una dedicación, de una competencia, de un estudio tremendo, fue un tipo extraordinariamente rescatable. Y su papá era el doctor Darwin, que está acá abajo, y que lo había protegido y lo había entendido bastante bien. Y escribió como digo, Rudyard Kipling, una poesía que puede calzar con esto, que se llama If, y dice: si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza, si puedes esperar y a tu afán poner brida, o blanco de mentiras esgrimes la verdad, o siendo odiado al odio no le dejas cabida, y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad, si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si entre la turba das a la virtud abrigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar los preciosos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus soberanos frutos. Y lo que más importa, serás hombre, hijo mío. Bien. ¿Alguna